Y gracias, Señor, porque podemos estar aquí, porque podemos ver más un día, porque es tu misericordia mejor que la vida, Señor. Y gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, por cada uno de los que están en su casa también, Señor, esperando este momento en el cual podemos todos juntos estar cantando, estar escuchando tu palabra, Señor. Y en esta hora pedimos que tu presencia se mueva en cada corazón, en cada vida, y que la necesidad que hay en cada uno, Señor, pueda ser suplida. Tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, y tu alabanza también, Señor, que llegue a tu presencia. En el nombre de Jesús te pido por cada uno, y todos, Señor, podamos estar en un mismo sentir, que es de alabarte y de bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que ese es como que de uno de los textos más conocidos, más famosos, pero creo que es una gran verdad en la cual nos aferramos y en la cual tenemos esperanza. Y hoy podemos ver que nosotros sin esa esperanza no somos nada y no tendría sentido vivir si no tendríamos esa esperanza. Acompáñame a cantar esta canción. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo,
pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener mi libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Una vez ante ti, de oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Y así es, Señor, como cada día nos acercamos a ti, así como somos, con tantos errores, con tantas fallas, Señor, pero también con esa esperanza de que tú escuchas, de que tú estás aquí, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nuestra vida pueda ser llena de ti, pueda ser llena de tu palabra, y a pesar de nuestra humanidad tan finita, Señor, podamos ver con ojos hacia lo eterno, Señor, con oídos para escuchar lo eterno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Te pido que abras tu Biblia en 1 de Samuel, capítulo 1. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie acerca de oración que prevalece. O sea, creo que es la que necesitamos dominar mejor. 1 de Samuel, capítulo 1. Y vamos a ver simplemente dos oraciones esta vez.
que tienen algo en común, aunque es muy distante la situación la una de la otra, pero tienen algo en común. Y luego vamos a ver lo que Jesús dice acerca de la oración y qué es lo que hace la oración prevalecer. Porque, obstáculos siempre van a haber, largas esperas siempre van a haber, grandes necesidades siempre van a haber. Entonces necesitamos nosotros ver eso, que sí hay una razón por qué no es simplemente tronar los dedos y oración contestada. ¿Por qué tenemos que permanecer en oración? ¿Por qué tenemos que como insistir en eso y ser constantes en eso también? Y eso es parte de la situación. Pero hoy vamos a ver dos que tienen algo en común. Entonces, primero de Samuel capítulo 1, vamos a ver la oración de Ana, la mamá de Samuel. Porque es y lo necesitamos ver porque ella es la primera persona que vemos en la Biblia con este tipo de oración. Y no es la primera persona que ora en la Biblia, pero es la primera persona que vemos con este tipo. Entonces, dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y hizo voto diciendo, eso es importante aquí porque es aquí donde lo volteamos y luego no entendemos por qué no prevalece tu oración. Ella hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ok, entonces lo que ella está haciendo aquí es importante. Entonces este es el voto y lo que está diciendo es que este niño, si tú me concedes, será nazareno. Será desde el vientre y toda su vida dedicado a Jehová. Y es importante ver eso. Elcana era sacerdote, era de la casa de Aarón. Entonces le tocaba en ciertos tiempos le tocaba subir y le tocaba a él servir en el altar. Y como sacerdote en esos tiempos, sirviendo, entonces la porción del sacerdote le tocaba. ¿Okay? Y eso puedes leer en Levítico, por ejemplo, cómo sería y qué le tocaba y todo eso. Entonces él dividía eso con su familia. Y entonces, entonces está eso. Y todos tenemos a Penina como una horrible persona, que probablemente era horrible, ¿ok? O sea, que si es capaz de hacer eso, pues sí, no era como que muy linda. Pero y vemos la situación, porque Dios dice, y lo vamos a ver en 1 Timoteo, el obispo, el anciano, el líder,
marido de una sola mujer, porque podían tener más que una esposa. Aún en el Nuevo Testamento sucedía en la iglesia entre griegos y aún entre judíos. Entonces, sucediendo así, tuvieron que estipular eso, porque si no puede gobernar su propia casa, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero le va a costar más. O sea, kilowatts los va a quemar simplemente en eso. Y vemos así como brotando esa amargura en su casa porque él no sabía manejar esta situación. ¿Ok? Y realmente es importante ver una cosa, porque la ley dice que no puede disminuir la porción de la primera esposa si no tiene hijos o simplemente si toma una segunda esposa. Un hombre no podía disminuir la porción. Entonces es algo que empezamos a decir hace años, y luego en la sierra nos preguntaban por qué eso de no tener más mujeres. Digo, no, pues sí se podía hacer, pero las tenías que tener todas en tu casa, bajo el mismo techo. ¿Va, machito? Échale, dale, todo, papá. Y les tienes que dar, y todos se enteran. O sea, una bolsa de Roma para cada una, para su propio lavadero. Y, o sea, es muy complicado. Pero hazlo, sí, así como puedes, hazlo. Y como que, ay no, y las mujeres nomás así. Entonces necesitamos ver, o sea, la raza humana tiene eso en toda su historia, ¿ok? Y lo puedes leer en Génesis. Desde un principio eso empezaba a suceder, y hay razones y no necesitamos decir, pero aquí está una situación. Entonces está Ana en eso, la amaba, pero necesita herederos también, ¿ok? Entonces toma otra mujer, ahí sí tiene, y es interesante cómo va la cosa. Entonces ella hace su oración, así, llorando, orando, dice otra vez, vamos a ver, con versículo 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora, hay algo entre esto que ella está haciendo y hay un paralelo con María de Betania. Cuando muere Lázaro y Jesús llega al pueblo y ya está en el sepulcro 4 días, Marta, o sea, le avisan que ya llegó Jesús. Entonces ella sale a la orilla del pueblo a recibirlo y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces tienen una conversación, pero después sale su hermana y le dice textualmente la misma cosa, pero la diferencia es que se echa a sus pies y le hace esa si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús es conmovido, y al rato Jesús lloró, ¿ok? Entonces necesitas entender eso, porque es Jesús el que responde su oración de Ana aquí, ¿ok? Entonces necesitamos ver eso, que eso realmente es como Dios es frente a nuestras oraciones, como Jesús entrando a Betania y las dos hermanas confrontándole con la misma frase, ¿ok? Pero produciendo diferente reacción en él. Y eso es importante para nosotros decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que prevalece con Jesús? ¿Qué es lo que realmente llega con él y no lo rebota? O sea, como que no hay resistencia en él. Que Dios no resiste tu petición o tu oración en ese caso. Y es importante, no es para saber manipular a Dios, porque no lo vamos a hacer. Y es importante también porque no fue manipulativo ni de Marta, porque ya qué. O sea, cuando dice ya quiten la piedra y Marta dice no, ya huele. Ok, entonces Marta no está como queriendo manipular o echarle culpa o manejar algo, producir como un cambio en que Jesús haga un milagro. O sea, ella nomás está así. Pues qué bueno que llegaste, pero ya murió. Entonces es importante ver eso. Entonces hizo voto. Versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí,
¿hasta cuándo estarás ebria? Es importante porque más adelante sale esto que sus hijos se emborrachaban y hacían peores cosas. Entonces Elí está como que muy justo en eso y es parte de lo que Dios está por cambiar. Y es importante porque Samuel va a nacer para acabar con el tiempo de los jueces, para poder introducir la monarquía. ¿Okay? Entonces, y eso es parte de algo que Dios tiene pensado. O sea, cuando tú dices, bueno, cuando piden un rey, entonces Samuel ya grande unge a Saúl, y todo eso, y Samuel está llorando y Dios le dice, no te han rechazado a ti como juez, sino a mí como rey. Pero tú ve y haz esto. Entonces tenemos que ver, bueno, Dios está diciendo, no, entonces no quieren que yo no puedo estar en el equipo. Bueno, ok, entonces les ayuda a escoger un rey, luego no funciona, entonces unge a David y si funciona. O sea, ¿tú crees que Dios no tenía pensado eso sabiendo cómo la misma flaqueza humana iba a dar esta misma situación, tanto con Elí y sus hijos, como con Saúl y todo eso? O sea, Dios sabe cómo las flaquezas van a ir abriendo este camino y la necesidad de esto y la necesidad de que uno que se lo debe a Dios esté frente al pueblo, ¿ok? Pero la necesidad de ver cómo un sacerdocio falla, un sistema de jueces, hombres que Dios levante para gobernar y salvar el pueblo, que eso es lo que significa un sistema de jueces, no funciona. Y la monarquía funciona, o sea, se ve lo que puede haber. Y muere David y empieza con Salomón la decadencia en Israel, moralmente, espiritualmente. Entonces, demostrando que no puede permanecer eso. Y ya en Hebreos aclara todo. Dice, lo que se necesita es un sacerdote que no muera y un rey que no muera, ¿ok? Y se juntan los dos en Jesucristo, el hijo de David y el sacerdote ante Dios. Entonces, cuando vemos eso, pero Ana no sabe eso, ella solo sabe que su vida es imposible, ya no soporta. Y tiene tiempo con eso. Cuando te das cuenta que tenía hijos e hijas, vamos a decir que tenía mínimo 2 hijos y 2 hijas, para decir hijos e hijas. Ok, ¿en qué lapso una mujer va a tener 4 hijos? Ok, bueno, una señora que la llegamos a querer mucho, tenía un hijo nuevo cada 11 meses. En su vida. Tuvo 14, perdió a 4 y 10 ingratos sobrevivieron. Entonces, y ahí andan. Entonces, pero viendo eso dices, ok, pues mínimo 4 años, ok. Pero esto es, o sea, él está dando que un lomo enchilado o algo así, o sea, que él está dando a cada hijo e hija. Entonces, lo que estamos viendo es que el Cana ya es mayorcito, Ana es mayorcita, o sea, ya pasando de 30, probablemente pasando de 40. Es importante ver eso porque Elcana no podría servir ante el altar hasta los 25 de edad y terminan a los 50 de servir el altar. Entonces, viendo eso es el lapso. Entonces, estamos hablando de hijos e hijas un poco grandes, niños probablemente, pero ya es familia así. Y entonces son años que ella ha vivido con su fracaso que Dios no le concede. Y es importante ese fraseo, ver que no es que ella no haya podido tener hijos, eso es como nosotros lo decimos, es que pues este matrimonio no han podido tener hijos. Y nunca decimos es que Dios no me ha concedido. Y como que decimos no, porque eso parece reprochar a Dios, ¿no? Entonces no lo decimos porque si así me va echándome la culpa, ¿cómo será cuando se la volteo la tortilla a Dios y le echo la culpa por mi situación? Bueno, si Dios es soberano, Él tiene la culpa, ¿sí o no? Entonces Ana lo ve así, Dios no me ha concedido tener hijos. Pero no dice que Dios ha decretado como rey del universo que no va a poder tener hijos.
Okay. Entonces, viendo todo eso, necesitamos ver el panorama en que Ana está orando y en qué tiempo. O sea, cuando termina el libro de Jueces y Samuel no ha nacido, y eso realmente aquí es la transición, dice que no había rey. Entonces, Jueces es como para mostrar la necesidad de algo diferente. No había rey. Entonces Samuel viene siendo el último juez y el primer profeta que durante su vida funciona en ese oficio como profeta de Dios ante el pueblo. Entonces, viendo eso, tenemos que decir, ok, entonces está como interpretando lo que ha sucedido durante algunas generaciones, más de 300 años, y está como previendo lo que viene. Y que no había rey y cada uno hacía lo que bien le pareciere. O sea, 2021, hecho a la medida. Entonces, viendo eso necesitamos ver, ok, entonces Ana está en eso, es el entorno. Los últimos capítulos de Jueces es un horror, es un espanto. O sea, la total ignorancia. Y uno, ok, cuando vas leyendo, hay uno que hace un efod, como para tener un sacerdote personal, y luego le contrata a un levita que para ser su sacerdote personal. Eso, te doy estas monedas cada año y una muda de ropa. Y dice, va, entonces voy a ser tu sacerdote contra toda la ley. Pero ¿qué importa? La necesidad. Entonces era un pueblo que todavía no terminaba la conquista, tenían 300 años de vivir así, desorden en todo, injusticia, o sea, todo lo que está pasando. Y pasan unos de la tribu de Dan, porque los desterraron del sur, entonces van al norte de lo que llegó a ser el territorio de Israel. Van al norte y pasan ahí y se roban el efod y la imagen de plata que este señor había hecho. Y nomás les está mirando el sacerdote. ¿Ok? ¿Quieres saber quién fue su antepasado y es como el bisnieto? Es como el bisnieto de Moisés. Moisés, el mero Moisés. O sea, ¿en qué tiempo de Moisés a este muchacho así? Pero eso fue en qué tiempo de Moisés a este muchacho fue toda la nación de Israel en la tierra. Y así podemos verlo ya en Josué, la siguiente generación, Caleb, o sea, ellos, la siguiente generación y sus descendientes, de modo que cuando llegas con Sansón, hacia finales de ese tiempo, aquel levita, entonces van, toman la ciudad de Laís y la toman para ellos y todo eso, y dicen, pero le dicen, tú puedes ser sacerdote de este hombre o puedes ser sacerdote de nosotros. Y eran 600 soldados, pero aquí representamos a más de 600 familias. ¿Qué te parece? O sea, dice, va, voy con ustedes. Y agarra todo, lo empaca, se santigua y vámonos. Entonces, él es el que les introdujo idolatría a los israelitas, bisnieto de Moisés, les introdujo. De manera que la idolatría siempre estaba presente en Dan. Cuando Jeroboam hace los becerros de oro para que la gente, cuando separa a Israel de Judá, que ya no vayan a Jerusalén, él hace los becerros de oro. Uno fue en Dan. De hecho, hicieron como un templo, réplica del templo de Salomón, que miraba hacia Jerusalén, que la gente sintiera un vínculo, pero que no sea como internet, como no ir a la iglesia y simplemente acompañar por internet. Te estoy hablando. Entonces, o sea, viendo así, que así está bien. Pero entonces, cuando llegas a Apocalipsis, es importante ese detalle. Menciona los 144,000, 12,000 de cada tribu, y da la lista de las tribus y no menciona a Dan. Y cuando llegan del cautiverio, de todas las tribus se fueron al exilio. Aunque se separaron 10 en el norte, había una mezcla en el sur, porque cuando se separó así, levitas y mucha gente se unió a Judá porque quiso seguir buscando a Dios y no ser idólatras. Entonces había de todas las tribus, como Pablo, que era de la tribu de Benjamín. Entonces eso se conservó. Entonces llegan de exilio,
pero de la tribu de Dan, o sea, porque igual, checa la lista, menciona a todos, pero los de Dan fueron totalmente dispersos y dejó de existir esa tribu. Por un hombre, a 3, 4 generaciones de Moisés, que lo echó a perder. Entonces, estamos en esa situación cuando nace Samuel. Y él es un bebé, no sabe nada. Y es un niño, puedes leer en primero de Samuel, y no sabe nada, y Dios lo llama desde pequeño. Y todas las escuelas bíblicas, no, entonces, con niños, cuando Dios te habla, ok. Entonces todos hemos visto eso por decir, pero es tremendo lo que sucede aquí. Simplemente una mujer que no es nadie, que ella no tiene futuro porque el día que muera no tiene un hijo o una hija que le rece, que es importante para los judíos hasta el día de hoy. Que necesitas que tu hijo esté en tu funeral haciendo un rezo especial y pidiendo que Dios te tenga por justo. ¿Ok? Y si no tienes un descendiente, o sea, ¿quién va a tener memoria de ti? Entonces puedes ir a panteones de judíos y vas a ver como los sepulcros así que son chiquitos porque son los ossuarios nada más, no ataúd de ese tamaño. Entonces, y tienen piedras encima de diferentes tamaños, pero piedrecitas por donde quiera así, y ves todo eso. Y simplemente, o sea, donde nosotros haríamos levantamientos de cruz y mariachi y cempasúchil y todas las cosas y botellas de Don Pedro, o sea, así, ellos simplemente una piedra. Yo recuerdo. Y es interesante ver eso, o sea, ves tumbas que son del primer siglo de judíos y alguien sigue poniendo piedras ahí. Cuando yo fui dije, bueno, yo no sé quién sea, pero yo estuve aquí y me acuerdo. Porque lo ponen, está en el cerro que mira hacia donde estaría el templo, esperando la llegada del Mesías todavía. Es tremendo. Entonces, viendo eso, o sea, Ana está en medio de eso, no tiene un futuro. No tiene a alguien que un día pondrá una piedra en su tumba diciendo, yo me acuerdo. Yo sé quién es. Entonces, y Jehová se acuerda. Entonces ellos tienen la idea de que mientras haya un judío que cree la promesa de Abraham, la promesa no falla. Ha estado cerca. Entonces pensar, Ana no tiene nada. Esto no es un futuro, simplemente es aguantarse, morir. La otra ya expande en la casa para tomar ese espacio para sí misma y para sus hijos y sus hijas, y la casa sigue creciendo, y el Cana sí va a tener quien le rece, ella no. Entonces todo eso, o sea, ¿de qué sirve mi vida? Entonces necesitamos ver eso, porque desde ahí está orando. No tengo a dónde ir y no me voy de aquí, porque estoy tocando fondo y más bajo ya no puedo ir. Entonces desde aquí, desde el fondo de mi pozo, estoy hablando. Y eso es importante para entender su oración. Ahora, en cómo lo podemos voltear, entender mal aplicar y luego estar frustrados porque nuestra oración no prevalece, es pensar porque ella puso como un trueque a Dios. Bueno, ¿cuánto me vale la petición? Yo desde la primera vez que lo leí dije, ¿por qué le ofrece el hijo que le conceda? O sea, que Dios le dé lo que está pidiendo, pues ¿para qué? Y luego lo devuelvo a Dios, ya no más que sea de edad de kinder y ya no lo vuelvo a ver. Entonces, pues mejor quédate así, Ana, ¿no? O sea, es mejor no tener que tener y perder, ¿no? Entonces, pero ahora entiendo diferente, que Dios sabía lo que él venía pensando. Él estaba caminando rumbo a David, que todavía ni nace. Okay. En este tiempo que todavía no nace Samuel, está Booz casándose con Ruth, okay, en este tiempo. Entonces cada quien está haciendo, hay mucha ignorancia, hay mucho desorden, todo es confusión, todos están tratando de sobrevivir contra filisteos y demás que quieren tomar la tierra y todo. Entonces están en eso. Y Dios le escucha a Ana. Pero lo que tienes que ver es que Dios, sabiendo a dónde Él quiere llegar y que Él quiere que de esta mujer nazca un niño que va a ser el primer profeta
que es profeta con P mayúscula, y que ese profeta introduzca. Primero va a tropezar con Saúl, precisamente para que ellos vean, mejor que Dios escoja, mejor que sea a su criterio y no el nuestro. Entonces, para ungir a David, que va a matar a Goliat, que va a hacer esto, que David va a recibir una promesa: yo te voy a edificar casa a ti, David, y un hijo tuyo se sentará en tu trono y su reino no tendrá fin. Dios tenía en la mirada eso desde Edén, con Adán y Eva, que a esto vamos caminando. Ok, entonces Él sabe lo que va a hacer y arrima, y necesitas ver tu situación y desde dónde puedes estar orando cuando estás así. Él va arrimándole a Ana a este extremo para poder pedir como está pidiendo. Solo quiero que se me quite la desgracia. Solo, no he hecho mal, Dios, no he hecho mal. Esto no puede ser un castigo, Dios. Entonces quita mi oprobio, quita la vergüenza de mi situación, hazme justicia. Y eso es importante porque Dios sí es justo y Dios está viendo que es injusto lo que está pasando. Entonces ella desde ahí dice: y luego concédeme esto y luego haz lo tuyo. Eso es una buena oración. Y es eso: no tengo a dónde ir, no tengo nada que hacer. Si tú no intervienes, si tú no cambias esto, aquí me quedé. ¿Ok? Y Dios le concede. Entonces, levantándose de mañana, adoraron, versículo 19, delante de Jehová, fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y eso es un hebraísmo, como que Dios dice: no, de veras. Por cierto, hay con razón estéril todos estos años. Yo sabía que iba a tener un niño y lo iba a llamar Samuel. O sea, no, Dios la hizo esperar para que pudiera hacer esta oración y tener esta mira para su hijo, y que Elcana tuviera que reconocer que Dios, en una familia bastante ordinaria, Dios intervino, y una familia en algunos sentidos chafa. Entonces que Dios intervino y Él hizo algo extraordinario. Entonces aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Órale. Ok, entonces Dios sabe, porque muchos de nosotros cuando Dios concede empezamos como a negociar el contrato. ¿Te dije tanto, Dios? Ahí estaba loco yo, perdón. No te lo voy a hacer así, no te lo voy a cumplir así. Hacemos votos, ¿ok? Pero necesitamos ver eso, que Ana tomó muy en serio el honor de Dios en su petición. Eso es importante también. Todo eso es lo que prevalece con Dios. Ahora, vamos a ir por favor a Segundo de Crónicas, más adelante, Antiguo Testamento. Por alguna razón, las mejores oraciones están en el Antiguo Testamento. Es Josafat, pero en capítulo 20. Ya estuvo establecido. Josafat hizo muchas cosas, fue ingeniero, fue topógrafo, ingeniero civil, o sea, hizo muchos cambios, fue muy prudente, pero se presenta una situación que toda su prudencia y toda su anticipación y su preparación y todo eso no va a servir de nada. Pasadas estas cosas, capítulo 20, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, que sería el mar muerto, y de Siria, que sería al otro lado del Jordán.
He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi, que es en el sur, donde Gedeón tomó agua con sus soldados, es en el sur, al sur de Jerusalén, con la mira hacia el Mar Muerto. Entonces están allí. O sea, así nomás suben y ya están rodeando Jerusalén. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Otra vez podemos pensar que si ayunamos es como una penitencia. Si voy de rodillas suficientes cuadras de manera que ya estoy sangrando, si sufro, si desfiguro, si hago todo esto, Dios va a decir, ya, como un niño que se avienta en el piso en el súper. Yo sé que tus niños nunca han hecho tal cosa, ni tú, pero luego sucede que, o sea, se tiran al suelo, entonces por vergüenza, ya, ahí te va tu paleta del payaso. Esa fábrica produce la paleta del payaso exclusivamente para esto, ¿ok? Entonces, o sea, es como, es uno hecho para el otro, ¿ok? Como mayonesa y tortas. Entonces, el ayuno no es lo que mueve a Dios, el ayuno no es lo que prevalece para convencerle a Dios, porque el ayuno puede ser un berrinche, tirarte al piso, un desfiguro simplemente, como el llanto de Ana no es lo que prevaleció con ella, ni la humillación de María de Betania. Pero algo que muestra es totalmente, no me importa lo que vean, lo que piensen, estoy totalmente a tus pies, solo te miro a ti. Entonces Marta todavía tenía como más conciencia de estar en medio de gente y de no hacer algo indecoroso. María ya no. Eso es importante. Y Josafat, con todo y ser rey, supo humillarse. Eso es un detalle importante. Entonces se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, es importante, Josafat sabía orar. O sea, no dijo a un escribano algo así en la corte diciendo, hagan que me ayude a hacer unos apuntes, ¿no? Para mí, porque tengo que salir a orar en la asamblea. Sino él venía con esto y se ve que es un tipo de conversación que él ha sabido tener con Dios. ¿Ok? Eso es importante. Cuando vas viendo esto, como que te das cuenta que esto es lo que tú y yo podemos tener como Ana. Y cuando ves estas oraciones que prevalecen en la Biblia, todos tienen también ese atributo, que te das cuenta que esto no es la única vez que han hablado de esto con Dios. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, o sea, le está invocando, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Tú los echaste, nosotros esclavos en Egipto, tú los echaste de aquí. Entonces, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, otra vez invocando lo que es historia. Una historia de Dios con su amigo Abraham, la historia de sus promesas, la historia de su misericordia, la historia de su fidelidad, ¿ok? Todo eso, la historia de su poder. Pero si tú no sabes esa historia, si tú no has convivido en esas historias, no las puedes invocar con Dios, no las puedes poner sobre la mesa y orar. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, no a tu persona, porque ni el cielo ni los cielos ni de los cielos, pero esto es un santuario para tu nombre. Y si te acuerdas en Éxodo, Moisés le ruega a Dios, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice, no, pero te proclamaré mi nombre. Y luego llegas al Nuevo Testamento y Jesús dice, si algo pidiereis en mi nombre. Entonces, muy importante, porque el nombre de Dios es el sustituto por el poder ver su persona.
Pero llega Jesús y Moisés ya puede ver el rostro de Dios en el monte de transfiguración. Okay, entonces tenemos que juntar esos hilos y ver, pero aquí está Josafat, descendiente de David y antepasado de Jesús, pero él no sabe a dónde va la cosa, él nomás sabe que están rodeados y es mucho más numeroso y no vamos a poder hacer nada. Todas sus fortificaciones, toda su preparación de armamento, toda su capacitación militar de soldados y todo eso no va a poder. Por simples números van a poder ganarnos y ganarnos gacho, y mañana nuestras esposas violadas y nuestros hijos vendidos como esclavos en Siria. Aquí se quedó la cosa. Si Dios no interviene, aquí quedó. Y es el fin de todas las promesas de Dios, de toda su fidelidad. Aquí llegó y aquí murió. Entonces es importante poder verte en tal extremo y poder ver eso, porque es ahí en el extremo, como Ana y ahora como Josafat, que si Dios no hace algo, aquí se quedó. Entonces en esa tensión es donde Dios interviene, y eso es lo que mueve montañas. Por eso Jesús habla de eso como si fuera algo tan ligero, que si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decir a la montaña: arráncate, échate al mar y será hecho. Como si no es nada eso. Y dices, entonces no es tanto fijarme en la montaña, sino fijarme en el grano de mostaza. Y dices, ¿será tanta mi fe? Ok, entonces, y le reporta a Dios lo que está pasando. Y nos dijiste acerca del templo, que si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, entendiendo, esto puede ser un castigo y lo aceptamos, Dios, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Pero a rato vamos a ver que no es llegar a la casa de Dios porque ahí está su nombre. Ya está en otro lugar. Entonces, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, los edomitas, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Entonces, Josafat está invocando cuestiones legales, o sea, de escrituración, territorio, colindancias y todo eso. Nosotros hemos cumplido, otra vez, no hemos hecho mal a esta gente, Dios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas. No les hemos hecho mal. Hemos hecho lo que tú nos dijiste y mira lo que están haciendo. Y Ana está diciendo, no hice mal, Dios. ¿Y por qué me tratan así? Okay, entonces es importante desde ahí poder ver tu posición, si es tu posición. Entonces, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es esa frase. Si marcas tu Biblia, es muy bueno subrayar ahí. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. No está mal estar en esa frase. Dios, no sé qué hacer. Si tú no haces algo, yo ya no, o sea, aquí no hay nada que hacer. No tenemos el poder, no tenemos el número, no tenemos para dónde, no tenemos, o sea, no van a llegar helicópteros por nosotros. O sea, aquí terminó todo si tú no intervienes. Entonces, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, todos eran músicos, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Es muy feo y muy fuerte cuando el profeta tiene que decir, y tú Josafat, y Josafat, yo no estoy dudando. No, porque tiembla tu voz. Si estás con miedo, Josafat, no sabes qué hacer. Entonces, no temáis.
ni os amedrentéis delante de esta multitud. Dios no disminuye, dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve, eso no es la oración que prevalece. Y eso ya es algo tan distorsionado. Sino, no, o sea, no, yo soy realista, no podemos, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestra mirada porque qué horror. Trato de ver alrededor de mí, digo, no hay nada. Mañana moriremos terriblemente y pasado mañana nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos, mira, hasta Dios les da la estrategia. Ellos subirán por la cuesta de Cis y os los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. No es que Dios sea pacifista, sino en este caso. Porque entonces, ¿por qué Dios permite que se junten 3 naciones contra Judá? Por esto, para poder decir, la guerra es mía. Esto lo hice yo y no se te olvide. Y Josafat y todo el pueblo de Judá necesitan decir, es tremendo. Ok, entonces dice, no habrá para que peleéis en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, una instrucción que podemos tomar de esto es muy importante. Ok, pues entonces, pues si Dios ya lo va a arreglar, yo me quedo. Tenía cosas que hacer mañana. No, hazte presente donde Dios está haciendo presente. Entonces ellos tienen que salir como a batalla, pero no pelear, pero tienen que ir a ver. Entonces hazte presente donde Dios está haciendo presente. Y por eso seguimos insistiendo que si sigues a Cristo, tienes que andar donde andan los seguidores de Cristo. Y no es en internet, ustedes ya lo saben, pero no es ahí. Entonces tienes que hacerte presente donde Dios lo está haciendo. Entonces se juntan. Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se inclinó rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores, todos están así, los niños, las mamás, todos. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, ahí van las tropas marchando frente a él. Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Eso es única ocasión. No es que, pues de aquí en adelante lo vamos a hacer así. Es como los que rodean la ciudad orando y alabando. Pues sí, porque como Jericó. Pero no han leído el resto del libro de Josué, porque eso fue única ocasión. ¿Ok? Pero no, pues funcionó. Entonces tú eres de los que, bueno, si encuentras un ciego, escupes en tierra, haces lodo y se lo untas en sus ojos. Pues Jesús lo hizo. Sí, lo hizo una vez para romper tu paradigma y hacerte poner atención, pero no es como para que tú sepas, bueno, así lo haces. Es que en la tierra con la saliva humana es algo químico. Pon atención. Entonces los ponen así, organizados, no para pelear, sino para alabar. Entonces, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y sí se antoja ponernos muy como Pentecostés, decir, pues hermanos, solo hay que cantar y Dios va a hacer lo demás. Y sí, fíjate, sí lo hace en ocasiones, porque esto fue en esta ocasión, no van a pelear. El profeta se lo especifica. En esta ocasión no van a pelear, en otras sí.
¿ok? Entonces es importante ver eso. David no salió a guerra el resto de su vida con su onda nada más para tirar en la frente de alguno y con eso los demás se echan a correr. Tuvo que resistir uno por uno y pelear a mano hasta vencer a sus adversarios muchas veces. Y Dios le dio la victoria así. Ok, entonces vemos lo que pasa y ellos están así. Y cuando comenzaron a entonar, por eso los cristianos no cantamos, entonamos. Entonces, entonando cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón, es un pelito nada más, o sea, hasta yo me espanté. Entonces, o sea, los mismos se levantan tan confundidos y se están matando y cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque eran mucho. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Entonces, o sea, Dios no sabemos qué hacer. Y no es porque no le hemos buscado, no es porque no hemos tratado, no es, o sea, Josafat y su gente estaban preparados, pero no para esto. Entonces no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestra mirada. Estamos en gran afrenta. Estamos así, no sabemos qué hacer. Y Dios contesta, y Dios actúa en esta ocasión. Entonces, otra oración que prevalece. O sea, ¿cómo comparas con eso? Y si lees toda la vida de Josafat, no fue perfecto, no tomó siempre buenas decisiones, pero aquí hizo una oración que prevaleció. ¿Okay? Entonces, tenemos algo que hacer con eso. Rapidito, ya que pasó la tormenta, vamos a Juan 15 y simplemente cómo Jesús expresa esto. Juan 15, versículo 7. Aquí con el tema de permanecer, como la vid permanece, los pámpanos permanecen en la vid. Versículo 7, Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces puede decir, no, pues entonces sí, como Ana, mira, nomás yo te dedico el primer hijo, pero hazme el paro, ¿ok? Eso no es lo que Ana está pidiendo, sino su situación es tal que no es, o sea, ella ya está más allá, no es poder tener hijos el asunto, es la vergüenza, es el oprobio. Te he honrado, Dios, hónrame. Y no tengo a dónde, no voy a echar polvitos, no voy a buscar clínicas especiales, no voy a, o sea, si tú no intervienes, me quedo estéril. Josafat tenía riquezas juntadas, no voy a contratar a los del norte, no voy a hacer o sea, contratar mercenarios o algo así. No voy, o sea, simplemente ya hizo la cuenta y no va a servir de nada. Entonces Dios, aquí se quedó todo este hermoso templo donde tu nombre está para que te invoquemos a ti, que no moras ahí, pero tu nombre es invocado ahí. Lo van a destruir. Esta ciudad la van a destruir. Y todas tus promesas a todos nuestros padres llegan a nada. ¿Qué vas a hacer? ¿No los vas a juzgar? Entonces Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pero necesitas ver, eso es lo que hace la diferencia. Si yo voy a permanecer en Jesús y sus palabras en mí, y luego lo aclara: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, con oraciones contestadas, oración que prevalece.
Pero mira, versículo 10, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces lo reitera. Y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, permanecer en Jesús es permanecer en su amor, que es guardar sus mandamientos. Y sus palabras permaneciendo en mí va a producir este efecto. Entonces otra vez, ahí está la conversación. Como Josafat no tuvo que como ver en Google o algo así, oraciones que prevalecen, a ver quién, o sea, qué puedo, o sea, algo chido, algo elegante, soy rey, y algo que anime a la gente, algo que inspire, en todo eso no, porque él tenía conversación con Dios basándose en la historia de Dios con su pueblo. Y sabía recalcar esas cosas con Dios y sabía cuál era su función como rey en la historia de Dios. Entonces eso es importante para nosotros ver aquí, porque entonces si yo permanezco en Jesús y permanezco en su amor y guardo sus mandamientos, su palabra permanece en mí y Dios es glorificado que yo lleve mucho fruto, y el fruto principalmente es oración contestada, no buen testimonio, no que tus vecinos hablen bien que ti, no que tu familia se convierta, sino que haya evidencia que tú tienes una relación con Dios. Esa es oración que prevalece. Entonces, viendo eso, o sea, y Jesús está diciendo, chicos, eso no es feo y no es complicado. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mí, permanezcan mis palabras en ustedes, y su gozo será pleno, y mi Padre será glorificado. Eso no está feo y no está complicado. Y lo vemos en Ana, que no tenía toda la Biblia que tú tienes, no tenía toda la historia del pueblo de Dios que ahora tú y yo tenemos, no tenía los 4 evangelios como para tratar con el Hijo de Dios como nosotros, no tenía Apocalipsis para ver como que todo esto va a una finalidad que Dios está mirando todo el tiempo. Entonces, viendo eso podemos decir, si Ana pudo hacer una oración que prevaleció con Dios, es porque Dios la puso donde haría ese tipo de oración. Y si Dios te ha puesto donde ese tipo de oración es la única que puede servir, estás en un buen lugar y necesitas orar así. Y si Dios te ha puesto en un lugar como Josafat para que hagas este tipo de oraciones, porque Él ya sabe lo que Él va a hacer con los amonitas, moabitas y edomitas. ¿Cómo se llaman los tuyos que te rodean? Y lo que Dios ya sabe lo que Él quiere hacer, pero te está poniendo en una situación donde tú puedas hacer ese tipo de oración, pero no lo harás si no has estado permaneciendo en Jesús, si no has estado permaneciendo en su amor y si su palabra no ha estado permaneciendo en ti. Simplemente no tienes los temas de conversación para hacer ese tipo de oración. Pero entonces no es complicado, ya vimos. ¿Va? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias como con hombres y mujeres que no sabían todo el juego, cómo iba a ser, no veían el fin, ni siquiera de su vida, no sabían qué lugar iban a ocupar en nosotros como ejemplos. No sabía Ana que iba a ser nuestra maestra. No sabía Josafat que iba a ser nuestro maestro. Pero ahora tenemos una nube de testigos acerca de tu fidelidad, que por fe conquistaron reinos, que por fe apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones. Entonces ellos son nuestros maestros y todos puntean a ti diciendo que tú eres fiel. Entonces, Señor, si bien nos pones en situaciones como la de Ana o la de Josafat y el pueblo de Judá, ahora tenemos un fondo de donde sacar y tener esa conversación contigo y prevalecer. Para decir a esta montaña, quítate, que tenemos que pasar por aquí.
Y te damos gracias, Señor, porque aquí hemos visto mucha oración contestada, hemos visto cómo quitas montañas, pero lo haces tan delicadamente que ni las ardillas se dan cuenta que ya tienen otro domicilio. Y solo tú puedes hacer las cosas tan así, tanto poder y tanta fineza al mismo tiempo. Somos testigos de eso, Señor, en nuestra generación, para en nuestro momento ser maestros de otros acerca de cómo orar. Y lo que hemos aprendido, Señor, lo volvemos a meditar aquí. Damos gracias otra vez por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.